Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. El gabinete israelí aprobó la expansión de la ofensiva contra la Franja de Gaza que, según Benjamin Netanyahu, implica que la población palestina sea desplazada para su propia protección. Previamente, el ejército llamó a filas a miles de reservistas para ampliar dicha operación. En Rumania, el primer ministro anunció su renuncia un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las cuales se impuso la extrema derecha. El candidato George Simion encabezó la votación con más del 40% de los votos contra un 20% para el alcalde de Bucarest, Nicusor Dan. Alemania se alista para la asunción de Friedrich Merz como nuevo canciller. Su alianza conservadora CDU-CSU firmó hoy formalmente un acuerdo de coalición con los socialdemócratas de centro-izquierda. Merz jurará en el cargo mañana. Vamos a empezar en Medio Oriente. El gobierno de Israel aprobó la ampliación de su operación en la Franja de Gaza para ocupar el enclave palestino por un tiempo indefinido. El primer ministro Benjamin Netanyahu insistió en el desplazamiento de la población gazatí que, según él, sería para protegerlos. Mientras tanto, familiares de los rehenes y opositores rechazaron la decisión oficial. Más detalles en el informe de Dasil Lanza. Israel quiere ampliar aún más su ofensiva en Gaza. Este lunes, en un video publicado en sus redes sociales, el primer ministro afirmó que el operativo será intensivo. Anoche nos reunimos con el gabinete hasta tarde y decidimos llevar a cabo una operación poderosa en Gaza. No cesaremos en este esfuerzo ni nos rendiremos ante nadie. Esto es lo que estamos haciendo. Habrá un movimiento de la población en Gaza para protegerla. Y aseguró que los soldados israelíes solo lanzarán incursiones y luego se retirarán. El video fue publicado luego de que dos funcionarios israelíes aseguraran que el país hebreo permanecerá en el territorio palestino por tiempo indeterminado y de que llamaran a miles de reservistas. El objetivo de la operación es devolver a nuestros rehenes y someter a Hamás. Son dos objetivos interrelacionados. La operación implicará una amplia ofensiva que incluye el desplazamiento de la mayoría de la población de la Franja de Gaza para protegerla de Hamás en una zona estéril. La ampliación de la ofensiva fue rechazada por sectores de la oposición. El gabinete aprobó anoche la ampliación de la operación en la Franja de Gaza. Nadie sabe aún cuál es el plan de guerra real, ni qué significan realmente las palabras conquista de la franja. Aparte de la acción militar, hay muchos eslóganes y narrativas, pero ningún plan real para lo que viene después o para los resultados inmediatos. El retorno de los rehenes es el objetivo más urgente. Familiares de rehenes también se oponen a los planes de Netanyahu. Estuvieron este lunes en el Parlamento israelí, la Knesset, para pedir el alto el fuego. Oír que vamos a volver a la guerra no es lo que queríamos oír. Hemos visto que los rehenes mueren durante la guerra. Sabemos que los rehenes fallecidos podrían perderse si continúan los bombardeos y tememos este momento. Y queremos ver una solución definitiva que nos devuelva a todos los rehenes. Quedan 59 rehenes en Gaza secuestrados desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales al menos 24 estarían vivos. A propósito de Gaza, el Vaticano anunció que el papamóvil que Francisco utilizó durante su viaje a Tierra Santa en 2014 será transformado en una clínica de salud móvil para ser enviado al enclave palestino. El vehículo contará con equipos médicos de diagnóstico y de emergencia, pruebas rápidas de infección, vacunas y además de personal médico para atender a los niños. Según el comunicado, este fue uno de los últimos deseos del fallecido pontífice. Por otra parte, Israel anunció que atacó este lunes a Yemen en represalia al misil lanzado ayer por los rebeldes hutíes que cayó cerca del aeropuerto internacional de Tel Aviv. Más temprano hoy, los hutíes habían denunciado bombardeos atribuidos a Estados Unidos que lesionaron a al menos 14 personas en Saná y los alrededores. Hablamos ahora de las tensiones entre India y Pakistán que continúan después del atentado del 22 de abril en Cachemira y en el que murieron 26 civiles. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a ambos países a evitar un conflicto militar.
También es esencial, especialmente en ese momento crítico, evitar una confrontación militar que fácilmente podría descontrolarse. Ahora es el momento de máxima moderación y de alejarse del abismo. Ese ha sido mi mensaje en mi constante comunicación con ambos países. No se equivoquen, una solución militar no es la solución. En Rumania, el primer ministro proeuropeo anunció su renuncia luego de que el candidato de su coalición no lograra acceder a la segunda vuelta, a la que sí clasificó el ultraderechista George Simion, quien obtuvo el 40.96% de los votos. Ahora se enfrentará el 18 de mayo al centrista y alcalde de Bucarest, Nicu Sordan. Más detalles a continuación. Frente a los resultados en Rumania, el líder del gobierno renuncia a los asuntos de la nación. El primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, dimitió el lunes de su cargo después de que Crin Antonescu, el candidato apoyado por su coalición pro-europea, llegara tercero en los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales con el 20,62% de los votos y no pasará a la segunda vuelta. Esto lleva a mi dimisión del cargo de primer ministro que haré después de la reunión con ustedes. La segunda decisión, a sugerencia de muchos colegas y con experiencia política dentro del partido, hemos tomado la decisión de no apoyar públicamente a ninguno de los dos candidatos en la segunda vuelta. El ultraderechista George Simion encabezó la primera vuelta con un 40,96% de los votos, lejos del alcalde de la capital Bucarest, Nicu Sordan, con sus 20,67%. Simion, de 38 años, alcanzó la popularidad en un país con una elevada inflación, una economía débil y un gran déficit presupuestario. Es una victoria contra el sistema. Estamos contentos de que el sistema haya fracasado. Queremos deshacernos de este sistema enfermo. Este euroescéptico se opone a la ayuda militar a Ucrania, pero denuncia con frecuencia a Rusia. Además, critica a los dirigentes de la Unión Europea y se declara admirador del presidente estadounidense Donald Trump. Ha acusado a funcionarios de la Unión Europea de entrometerse en las anteriores elecciones de Rumania y promete restaurar la dignidad de su país. La segunda vuelta se celebrará el 18 de mayo. En Alemania, 2 meses y medio después de las elecciones, los conservadores del partido CDU y los socialdemócratas firmaron este lunes un acuerdo de coalición. Mañana el líder conservador Friedrich Merz jurará como nuevo canciller en reemplazo del socialdemócrata Olaf Scholz. Maxim Pluvine tiene los detalles. Alemania tendrá pronto un nuevo gobierno. Los conservadores del designado canciller Friedrich Merz y los socialdemócratas firmaron este lunes un acuerdo de coalición 2 meses y medio después de las elecciones generales de febrero. Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern heute von dieser Stelle aus sagen, me gustaría aprovechar esta oportunidad para decir hoy a los ciudadanos que si soy elegido mañana y los miembros del gabinete son confirmados posteriormente, tendrán un gobierno que está decidido a hacer avanzar a Alemania con reformas e inversiones, un gobierno que se esforzará por ser fiable desde el primer día, un gobierno que se tomará en serio las preocupaciones de los ciudadanos de nuestro país. Die Sorgen der Menschen in unserem Land auch ernst nimmt. Merz, de 69 años, jurará el martes su cargo como nuevo líder de la mayor economía europea. Sin mayoría absoluta en el Parlamento, tuvo que pactar con los socialdemócratas para poder gobernar. La alianza promete reconstruir el ejército en un momento en que la política de Donald Trump amenazó con dejar en manos europeas el futuro de la seguridad transatlántica. También su vicecanciller designado hizo énfasis en reactivar una economía made in Germany, en medio de la guerra arancelaria de Washington. Este acuerdo de coalición es una clara señal de que queremos fortalecer la industria, una clara señal de que queremos atraer a Alemania industrias orientadas al futuro y una clara señal de que nos centramos en el Made in Germany. Merz también prometió detener el ascenso del partido anti-inmigración Alternativa para la Alemania, o AfD, que quedó segundo en las elecciones generales anticipadas de febrero. La AfD fue designada el viernes partido de extrema derecha por el Servicio de Inteligencia alemán, una medida que provocó una nueva disputa con la administración Trump. Berlín ya había acusado de injerencia a Washington cuando el vicepresidente estadounidense J.D. Vance se reunió con la líder de la AfD en plena campaña electoral.
En el Vaticano ya está todo casi listo para el cónclave que iniciará dentro de 2 días para elegir al nuevo Papa. Los 133 cardenales que participarán de este proceso ya se encuentran en Roma y mañana martes celebrarán su última congregación antes de encerrarse en la Capilla Sixtina. Nuestra enviada especial Irene Sabio nos amplía. Sí, casi todo está listo para el inicio del cónclave. Los 133 cardenales electores ya están en Roma y también han sido finalizados esos trabajos de adaptación de los albergues de Santa Marta y Santa Marta la Vieja, donde residían los cardenales durante la votación. De hecho, los cardenales incluso ya conocen el número de habitación que ocuparán esos días, que les ha sido asignado a través de un sorteo. Lo mismo con la Capilla Sixtina. Ya casi está todo listo, han sido colocadas esas moquetas, esas protecciones para resguardar las obras en esta muy particular sala de los museos vaticanos, y también han sido realizados esos barridos electrónicos para evitar que haya presencia de aparatos que puedan espiar y violar, por tanto, el secretismo que se quiere mantener sobre esta reunión. Continúan también las reuniones pre-cónclave. Hoy ha sido un día particularmente intenso, ha habido reuniones tanto la mañana como en la tarde. Los cardenales están hablando de todo tipo de temas, también del perfil del próximo Papa y de la preocupación, así lo ha dicho el portavoz vaticano, por la división dentro de la Iglesia Católica. Y en este contexto están llegando también avisos, por ejemplo, de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, que les ha dicho a los cardenales de que tienen que recordar que el clamor que han provocado los abusos sexuales en estos años y considerarlo para su discernimiento durante la votación. Y a propósito del cónclave, espere nuestras ediciones especiales sobre el proceso de elección del próximo Papa el 7 de mayo a las 9:30 de la mañana y también a las 15 horas de Bogotá, Quito y Lima. En Reino Unido se inauguraron los actos conmemorativos del 80 aniversario de la victoria de los países aliados contra la Alemania nazi. 4 días de conmemoraciones para marcar la rendición incondicional del Tercer Reich, que entró en vigor el 8 de mayo de 1945. Miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas también participaron del desfile oficial para mostrar el apoyo de Gran Bretaña a su guerra contra Rusia. Lea Jurel nos amplía. Con un desfile militar, fiestas populares y la familia real en el balcón del Palacio de Buckingham, Reino Unido arrancó este lunes la celebración de los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. No todas las tropas lograron regresar y por eso es triste para nosotros. Siempre lo recordaremos y lo que hicieron para nosotros. En este país tenemos paz, pero no la celebramos realmente y deberíamos porque somos muy afortunados. En una Europa preocupada con la guerra en Ucrania como telón de fondo, el rey Carlos III había declarado el 9 de abril ante el Parlamento italiano que la paz nunca debe darse por sentada. Este lunes, además de los más de 1.300 militares británicos que marcharon por el centro de Londres, 11 miembros de las Fuerzas Armadas ucranianas también participaron. El Reino Unido, que ha entrenado a más de 54.000 soldados ucranianos desde 2022, subrayó así su apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se unirán a una espectacular procesión para conmemorar los 80 años de la victoria en Europa. Su participación nos recuerda que Ucrania está ahora en primera línea de la libertad. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la presencia de soldados ucranianos en el desfile británico constituye una blasfemia y un apoyo al nazismo. Sin embargo, los ucranianos desempeñaron un papel importante en la derrota del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, con más de 4 millones que lucharon en las filas del ejército soviético, mientras que alrededor de 250.000 sirvieron en los ejércitos de los aliados. Donald Trump anunció un arancel del 100% sobre todas las películas producidas fuera de Estados Unidos, elevando alertas en la industria. El mandatario argumentó que la producción cinematográfica estadounidense está desapareciendo rápidamente y enarboló una defensa de Hollywood debido a que otros países ofrecen incentivos para atraer a cineastas y estudios, lo que interpretó como una amenaza para la seguridad nacional, según dijo en su red social Truth Social.
Hollywood está siendo destruido. Ahora tienen un gobernador incompetente, tremendamente incompetente, que permitió que eso sucediera. Así que no solo culpo a otros países, sino que muchos de ellos nos han robado la industria cinematográfica. Y digo que si no están dispuestos a hacer una película en Estados Unidos, deberíamos imponer aranceles a las películas que ingresan. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.